solidaria, el acreedor solidario o el deudor solidario. Desde luego el deudor solidario no se va a incorporar nunca, pero lo vamos a apreciar en el caso del acreedor solidario, se va a incorporar y va a pasar a tener la calidad de demandante solidario. Y esto produce algunas pequeñas consecuencias en que, por ejemplo, para poner término al proceso, en el caso de la intervención de adhesiva simple, no se va a requerir la voluntad de ese tercero coadyuvante. En cambio, en el caso de la relación litisconsorcial necesaria, aquella en que ocupa la calidad de demandante o demandado, sí va a tener que ser parte en esa transacción que ponga término al juicio. Por eso, y esto muy en línea con lo que señala el profesor Romero, a pesar que él en su clasificación dice que derechamente la tercería del coadyuvante es distinta de la tercería adhesiva simple, él dice que son distintas, y yo estoy haciendo una distinción entre ambas. Él plantea estos mismos efectos y la conveniencia de incorporar entonces estos dos conceptos, lo cual vendría a perfeccionar la norma. Uno podría decir de la lectura del artículo 38 que en realidad están ambos comprendidos y si uno lo lee, efectivamente podría estar ambos tipos de estos terceros adhesivos, el simple y el autónomo podrían estar comprendidos, pero sin duda que si se incorpora una norma que haga esta distinción, va a perfeccionar bastante la norma que estamos analizando. Eso quería señalar, señor presidente. Gracias. Don Raúl. Presidente, la norma en verdad lo que hace es regular la participación del tercero que interviene en el juicio colaborando con alguna de las partes. Lo que ocurre con este tercero es que él tiene un derecho que ejercer que por alguna razón no puede ejercer directamente. En consecuencia, pudiera ser que el juicio que se está sustanciando entre dos extraños afectara su posición el día de mañana cuando demande. Por ejemplo, un acreedor hipotecario que ve que la propiedad que fue objeto de su hipoteca, el dominio de esa propiedad está siendo controvertida. El deudor le entregó a él una casa en hipoteca y ocurre que alguien demanda a ese deudor de reivindicación. El acreedor hipotecario tiene un crédito en contra del deudor, no tiene una pretensión que ir a hacer valer en ese juicio donde se está discutiendo la reivindicación, pero tiene un interés en que el juicio lo gane su deudor, para que el día de mañana, cuando él ejerza sus acciones, la propiedad se mantenga allí en ese patrimonio. En consecuencia va a ser esa una intervención colaborando con una de las partes, en este caso con el demandado. Es claro entonces que el deudor, que el tercero coadyuvante, no tiene un derecho propio que hacer valer, tiene un interés propio, tiene interés en los resultados del juicio, pero no está haciendo valer su derecho. La situación de otros que pudieran intervenir en el juicio, haciendo valer, ejerciendo directamente una pretensión, porque tiene un interés, la verdad es que no está, el espíritu de la norma no es incluirlos a ellos. Esto está planteado, por ejemplo, en las disposiciones que ya vimos en algún sentido, cuando se llama a otros a participar, se llama a otros a demandar, ahí estamos, a eso se estaba regulando. No es el sentido de la norma esta referencia. Vamos a decirlo de esta manera. Uno puede incorporar normas aquí o normas allá, no hay algo que afecte la esencia del sistema. Lo que yo quisiera explicarle a la Comisión es que la idea de la redacción fue mantener esto en el ámbito del tercero coadyuvante. Y la denominación múltiple a que aludió el diputado señor Burgos obedece básicamente a que entre nosotros en el código se habla del tercero coadyuvante, pero hoy día en general la terminología más enfatiza la idea que es una adhesión, es colaborar en eso. Y es por eso que se usó esa terminología para hablar de coadyuvante o adhesivo, en sentido de sinónimo. El coadyuvante adhesivo
colabora, participa, ayuda, no reemplaza, no ejerce el derecho propio. Ese es el sentido de la norma. Repito, se podría buscar una reacción con lo que pone mi colega, con lo que pone Romero, pero no fue eso lo que se pensó en esta disposición. Gracias, señor presidente. Quería hacer una pregunta, si es posible, al señor ministro o los señores asesores. Dos preguntas sobre el artículo 38, inciso final. En la medida que se hace referencia a fraude o colusión, pareciera que, y eso quisiera que se quedara establecido para la historia de la ley, la redacción sugiere que solamente pueden intervenir estos terceros cuando se trata de estas situaciones de fraude o colusión, y si es que se produce cualquier defecto que admita alguna corrección, ¿será posible que se plantee de ese modo o esa posibilidad solo queda circunscrita a los que son parte formal en el proceso? Primero. Y segundo, sobre el artículo 40, quería preguntar si es que pareciera que el énfasis está puesto también en el juez de la causa en cuanto a la posibilidad de evitar el fraude o la perpetración de actos fraudulentos, si es que puede ser también a petición de las partes esa posibilidad, o queda reservada esa titularidad solamente al juez de la causa. Presidente, si usted le parece, yo contesto el 38 y probablemente mis colegas ven el 40. Había una pregunta también del diputado Burgo respecto a la redacción mejor lograda. No sé si mejor lograda. No califique, la alternativa. La alternativa del profesor Romero, que la plantea acá en la página 40, para que también alguien se haga cargo. En la parte final dice, él plantea una serie de argumentos y después plantea una redacción distinta, dice, respecto de la comunicación de la litis, de la novedad respecto de la reforma. Para esos dos temas, ¿ya? Mis colegas van a contestarle el artículo 40. ¿Ya? Yo quiero explicar lo que planteó el abogado señor Meri. El punto es el siguiente. Ocurre que el sistema radica en la idea de que el tercero que adviene a un juicio después de iniciado tiene que respetar lo que está verificado antes. Esa es la esencia del sistema. Esa regla se mantiene. Pero aquí, en verdad, lo que se hace es proponer una excepción que consiste en que un tercero entre a un juicio y advierta que lo que hay ahí es fraude o colusión. Por ejemplo, en el mismo caso que yo citaba de un deudor, de un acreedor hipotecario que entra al juicio donde se está discutiendo si la propiedad que le dieron hipoteca era o no de su deudor, pudiera ser, y eso es bastante frecuente, pudiera ser que ese juicio en verdad corresponda a un acuerdo, un arreglo que hizo el deudor con un amigo para que lo demandara. Entonces, la regla dice, el tercero coadyuvante que entra al juicio tiene que respetar lo obrado, no puede pedir nulidades, tiene que seguir de aquí para adelante, a menos que invoque un fraude o colusión de las partes anteriores. Y en ese caso parece sensato permitirle que él cuestione la validez de actuaciones fraudulentas verificadas antes de su intervención. Ese es el sentido. Ese es el sentido. ¿Quién se hace cargo de la...? ¿Un tercer independiente puede ser coadyuvante? Perdón. A la pregunta si el independiente puede ser coadyuvante, la respuesta es que en verdad no tendría necesidad y hasta sería perjudicial, porque cuando Juan y Pedro discuten quién es el dueño de la propiedad y entra un tercero que dice, mire, no, ni tú, yo soy el dueño, no, sería incompatible con coadyuvar a una de las partes, porque la idea del independiente es que ejerce una pretensión propia, diferente a las que ya están haciendo valer las otras partes. Sí. Oye, a ver, en relación a los comentarios que hace el profesor Romero, la comunicación de la litis del artículo 40 está pensada fundamentalmente como en hipótesis en que las partes no han utilizado la convocatoria al juicio que las disposiciones anteriores le permiten. Es decir, vimos que la posibilidad que el demandado convocara, que son las normas que acabamos de aprobar con algunas excepciones, que hay hipótesis de convocatoria a terceros al juicio, aquí en posición de actor o de demandado. El artículo 40 está fundamentado básicamente en el principio de la buena fe. O sea, hoy día el juez que estima que pueden verse afectados derechos de terceros no tiene ninguna herramienta procesal para convocarlos al juicio. Y más grave aún es cuando esos juicios, y muchas veces ocurre en los procesos judiciales, se llevan a cabo con fines evidentemente, ¿no es cierto?, maliciosos o de mala fe.
Es típico en el caso, por ejemplo, de las quiebras o antes del proceso de quiebra, en que el padre se hace demandar por el hijo de la gerencia de la compañía y se reclama una indemnización millonaria que es reconocida, cuya preferencia goza de preferencia de acuerdo a la ley laboral, y después se presentan los juicios concursales con esta preferencia para afectar los derechos del acreedor hipotecario, por ejemplo. Frente a esa hipótesis, hoy día no existe ninguna margen de maniobra para el juez. Lo que está previendo esta norma es precisamente que en esa hipótesis el juez pueda comunicar la litis al tercero o a los terceros eventualmente involucrados y estos hacerse parte en el proceso en función de la naturaleza del derecho de interés comprometido. Por lo tanto, podrán comparecer en plano de coadyuvancia o en plano de sosteniendo una pretensión propia, como decía el profesor Tavolari, como independiente o excluyente. Ese es el sentido de esa norma. Ahora, el profesor Romero plantea en su proposición, ¿dónde está? Acá está. Dice, en el artículo, la parte final, dice, el juez dice una nueva redacción, plantea, como digo al principio, que puede hacerse de oficio o a petición de parte. Nosotros estimamos que la hipótesis es solamente de oficio porque las partes, como dije en un momento atrás, lo pueden hacer como comparecencia forzada. En cuanto que igual comunicación se podrá hacer a terceros que son titulares de una relación jurídico-material conexa con al menos una de las partes, en el caso que la sentencia produce pueda actuar como un hecho jurídico, constitutivo, modificativo o distintivo. Nosotros pensamos que para esa hipótesis está precisamente prevista la deducción de una pretensión independiente o excluyente, que son los casos que están previstos en el artículo 39, de tal manera que se hace innecesaria esa intervención. Sobre todo es sobreabundante, porque al final del día esos terceros siempre van a poder comparecer en estas dos calidades de independientes o excluyentes. Esa es básicamente la explicación por la cual estimamos que lo que plantea el profesor Romero está asumido en este proyecto o estos artículos propuestos. Bien, diputado. Una última mi parte. En el artículo 38, inciso final, que se propone, dice este tercero, en este caso el tercero adhesivo, o adherente, ¿cómo es? Coadyuvante adhesivo. Ya, coadyuvante adhesivo. A mí, una cuestión formal, me parece que deberíamos denominarlo de una sola manera, esa es mi modesta tesis, y en ese caso, después de todas las explicaciones, es mejor que se llamara adhesivo, claro, porque es mucho más eso que lo otro. Pero no voy a hacer cuestión de eso, porque incluso después le ponemos intervención adhesiva, no coadyuvante. O sea, ustedes ya prefirieron ese término, me parece, a la hora de resumir el contenido del artículo. Una cuestión. Pero voy a una cuestión más, si a usted le parece, presidente, puede plantear que lo votáramos así. ¿A usted le parece? Estamos de acuerdo. El inciso final dice que el tercero deberá respetar lo obrado con anterioridad a su intervención en la causa, a menos que acredite haber existido fraude o colusión. Esto se hace como lo indica el artículo 40, ¿no? Entonces, ¿cómo se acredita el fraude? Ahí me pierdo un poco. ¿Cómo se hace para eso? ¿Puedo explicar, presidente? Sí, póngalo. Sí, gracias. La idea es que un tercero entra al juicio y pide, por ejemplo, la nulidad de una confesión practicada anteriormente, ¿Ya? o algo semejante, algún tipo de acto que ya se haya verificado en el juicio mucho antes que él entrara. Para poder hacer valer ese derecho, tiene que justificar, probar ante el juez que eso es fruto de un fraude. Porque la regla general es que él no puede impugnar los actos acaecidos antes de su intervención. De modo que para que en cambio pueda ejercer ese derecho a impugnar, él tiene que demostrarle al juez, tiene que hacer razonamientos que hagan que el juez crea que efectivamente el acto que se está impugnando es fraudulento o tiene una intención de esa naturaleza. O sea, al momento de plantear el incidente, al momento de plantear la impugnación de los actos, él tiene que aducir razones que justifiquen o que acrediten que lo que ha ocurrido antes es objeto o es resultado de un fraude. Para que no le sea oponible. Para que él pueda entrar a impugnar eso. Porque él no puede impugnar. Él no puede impugnar. Supongamos en el procedimiento que
ordinario del juicio hoy día. Resulta que al contestar la demanda, el demandado se allanó. Si el tercero toma conocimiento de esto y entra a la hora en que están en dúplica, no podría cuestionar lo que ocurrió antes de su participación. Ya. A menos que A menos que él le pueda mostrar al juez, mire, ese allanamiento que precede Es fraudulento, es fraudulento. Por eso le pido a usted, juez, que anule, que deje sin efecto, que no le dé valor, en fin, lo que él quiera. y ese es una cuestión que se resuelve ahí, en ese mismo tribunal, ahí mismo. No, claro. no es una acción, es un incidente, digamos. Es un incidente, claro, absolutamente incidente. Ya. Bueno, tenemos dos propuestas. Una que dice relación con el diputado Burgo de eliminar la palabra coadyuvante en el artículo 37 y 38, estaba leyendo, no cabe en otro lugar, borrando coadyuvantes, o sea, borrando las dos palabras, coadyuvantes y la palabra o, ¿no es cierto? Coadyuvante y o. Y denominar al tercero adhesivo, tercero independiente. Y tendríamos 3 terceros en el fondo: adhesivo, independiente y excluyente. ¿Ya? Y existe la otra propuesta que yo creo que quedó resuelto, que es la consulta que hizo el diputado Burgo respecto a una una distinta redacción Sí, al a mí artículo me 40 convenció el argumento. del profesor Romero, pero que parece que convencieron los argumentos. Entonces, estaríamos por votar el artículo. ¿Ah? A ver, diputada Torres. En el artículo 38 del cuarto inciso, eliminar la segunda palabra prueba. Claro, la restante. porque Admitida la intervención, el tercero solo podrá acompañar su prueba Tiene documental y razón, ofrecer la colega. restante. La restante. No hay otro restante posible. Sí. no hay más documental. Sí. Cualquier otra que no sea documental. ¿Y el diputado Araya? Es lo que dice la diputada Turre. O sea, yo estoy de acuerdo en general con la redacción de todos los artículos, salvo que alguna mejora de redacción que se podría hacer en el 38, pero de lo que plantea la diputada Turre, aquí estamos entrando en un tema que tiene que ver con el 253, con los requisitos de la demanda. Que yo creo que va a ser un tema de discusión de cuáles son los documentos, si uno va a acompañar o no documentación al momento de presentar su demanda. El código plantea la posibilidad de que uno tiene que presentar la demanda con sus medios de prueba y acompañarlo en el minuto. Habemos algunos que pensamos que eso no debiera ser así, que debiera haber cierta lógica que fuera la demanda y posteriormente los medios de prueba. Entonces, este artículo, o sea, este inciso, yo, o sea, lo dejaría en suspenso mientras no resolvamos el grueso del 253 y siguiente, porque si no puede quedar algo absolutamente inconexo si al final la comisión termina rechazando la propuesta que trae el código de acompañar los medios de prueba al momento de presentar la demanda. Eso sería el 38, pero entonces El 38, también. inciso cuarto. Y el 30 y. Es que el 39 no es problema porque el 39 hace referencia al 253, entonces va a depender de lo que resolvamos ahí. Es una referencia más bien numérica. Sí, está bien, tiene razón. ¿Estamos de acuerdo? Sí que está de más. Es una cuestión formal. Sí, señor presidente, quisiera reiterar brevemente, pero en mi opinión suprimir la palabra coadyuvante no es conveniente porque se trata ya de un término muy acendrado en la doctrina a nivel nacional y comparado. Lo que yo entendí a propósito de lo que señalé de hacer la distinción entre intervención intervención adhesiva autónoma y la intervención adhesiva simple, que es la que es absolutamente asimilable a la coadyuvante, sería simplemente mejorar esa redacción del artículo, pero no suprimir la palabra coadyuvante por las razones que señalé. Eso solamente, señor presidente. Ya. Pero es que ahí son dos cosas distintas, presidente. Yo no tengo problema en retirar que se llame coadyuvante, pues si coadyuvante es una cosa que entiende más los procesalistas, está bien, no hay problema. Pero lo que él propone es otra cosa totalmente distinta, que hace una nueva distinción entre adhesivos autónomos Y adhesivo simple. y adhesivos simples. Y a mí no me convenció mucho esa cuestión, así que yo votaría tal como está. Bueno, entonces, después de la intervención del diputado Burgo estaríamos votando el artículo 37 tal como está, Claro. el artículo 38
a juicio del diputado Araya lo dejamos pendiente cuando revisemos los requisitos. No, es solo el inciso cuarto. Ya, el inciso cuarto cuando revisemos los requisitos de la demanda, sobre todo respecto a los instrumentos que hay que acompañar. Ya, dejamos el inciso cuarto pendiente y el 39 lo aprobamos tal como está y el 40 lo aprobamos tal como está. ¿Les parece? Sí. Que solo para la historia de la ley, que quería preguntarles al ministro, a los profesores que lo acompañan. En el artículo 39 se establece que los terceros ahí mencionados solamente van a poder intervenir hasta antes de la audiencia preparatoria. ¿Qué pasa en el evento que un tercero toma conocimiento del juicio con posterioridad a la audiencia preparatoria? Preliminar. Solamente para que lleve a la constancia la historia de la ley. La audiencia preliminar. ¿Quién se hace cargo? Presidente, el tercero, como estamos hablando de un tercero que es independiente o excluyente, el tercero lo que puede hacer es directamente presentar una demanda y en consecuencia finalmente se buscará la acumulación. O sea, no entra al juicio como tercero, que es una posibilidad que se le da en esta vía, sino él presenta autónomamente su demanda y puede por conexidad provocar la acumulación. Ese sería el sistema. ¿Me cambiaron a Cheroni? Sí. No, complementando para lo que plantea el diputado Araya, es en el fondo si se permitiera que este tercero compareciera después de la audiencia preliminar, se desfigura y desnaturaliza todo el juicio oral, porque justamente la audiencia preliminar es la que tiene por objeto diseñar el material probatorio, fijar el objeto del proceso. Por consiguiente, ese objeto del proceso que queda en ese momento terminado, si se permitiera que con posterioridad ingresara con una nueva pretensión, alteraría toda la estructura del juicio oral, por audiencia. Y esa fue la razón por la cual establecimos este momento preclusivo. Bueno, antes de votar, Presidente, por su intermedio, una consulta al Ejecutivo respecto del mismo artículo 38, cuando se circunscribe la posibilidad de rendir prueba documental al tercero hasta antes de la audiencia preliminar. ¿Cómo se compatibiliza esto con los artículos 276 y 290 que regulan la prueba sobrevenida, la prueba nueva, la ampliación de la prueba, que puede entregarse en otro momento, ¿no? ¿Cómo se...? Lo que pasa es que eso es un efecto natural porque la regla del juicio se va a aplicar supletoriamente. O sea, aquí cuando se dice que puede acompañar su prueba hasta esta oportunidad, no se está evadiendo o excluyendo que pueda también aplicársele la situación respecto a los hechos nuevos. O sea, esa es una regla común, digamos, es el juicio ordinario que supletoriamente se aplica en todas las instancias. ¿Ya? Así que obviamente se le aplica también. Que como Si hubiera hecho nuevo. solo se podrá aplicar, por eso era su... Claro, lo que pasa es que si tú lo piensas también, a propósito de las partes principales, también se fija una etapa preclusiva, pero está la otra regla cuando hay hechos nuevos. estamos. Pero Ya. ese lo vamos a dejar pendiente. Entonces, vamos a aprobar el Se artículo aceptó ya. 37 como La está, pendencia. 39 y 40 como está, y el 38 queda pendiente solamente el inciso cuarto. Tomemos la votación. Señor Araya. Señor Burgo. A favor. Señor Ceroni. Señor Alboa. A favor. Señor Monque. Por favor. Señora Turres. Solo queda pendiente el inciso tercero. Señor Calderón. Señor Chirin. A favor. Aprobado. 7 unánime. Ya. Título sexto. Responsabilidad de las partes y de los apoderados. Artículos 41 al 50. Vaya un poquito. Aquí es serio. ¿Igual o no? ¿Ah? ¿Seguimos igual o Póngale nomás. algo así?
Artículo 41. ¿Qué anda, don Diego? Condena en costas. La sentencia definitiva o la interlocutoria deberá imponer de oficio a petición de parte el pago íntegro de las costas a la parte que hubiese sido totalmente vencida. Si el vencimiento no hubiera sido total, la sentencia podrá imponer el pago parcial de las costas a la parte cuyas peticiones hubieran sido sustancialmente rechazadas. Artículo 42. Imposición legal de pago de costas en el juicio ejecutivo. En los procedimientos ejecutivos corresponderá el pago de las costas al ejecutado. No obstante, si se hubiera rechazado la ejecución por haberse acogido una de las pretensiones ejercidas por el ejecutado en su demanda de oposición, corresponderá el pago de las costas al ejecutante. Cuando se diere lugar a la demanda de oposición a la ejecución solo parcialmente, cada parte asumirá sus propias costas. Artículo 43. Imposición legal de pago de costas en un recurso. En caso que un recurso sea rechazado en todas sus partes, corresponderá el pago de las costas al recurrente. Sin embargo, cuando el recurso sea conocido por un tribunal colegiado, dicho tribunal podrá eximir expresamente al recurrente del pago de las costas solamente cuando lo menos un ministro hubiere votado a favor. En caso de que el recurso fuera acogido, no procederá condena en costas contra el recurrido. Artículo 44. Responsabilidad en el pago de las costas en caso de litis consorcio. En caso de proceder el pago de las costas por los litis consortes, el tribunal, atendida las circunstancias del caso, determinará si la condena es solidaria o la forma en que habrá de dividirse entre aquellos su pago. En caso que la resolución no se pronunciare sobre esta materia, se entenderá que procede el pago en forma solidaria. Artículo 45. Responsabilidad del apoderado. El apoderado no será responsable del pago de las costas. Sin embargo, excepcionalmente podrá ser condenado en costas solidariamente con su representado cuando hubiera incurrido reiteradamente en acciones manifiestamente dilatorias, por lo cual deberá haber sido previamente apercibido por el tribunal de oficio a petición de parte. La resolución que se dicte estableciendo la responsabilidad solidaria del apoderado deberá describir circunstanciadamente las acciones ponderadas para establecer dicha condena y será susceptible de reposición, procediendo también la apelación, pero solo en forma subsidiaria. Artículo 46. Alcance de las costas. Se consideran costas todos los tributos, tasas, derechos, honorarios de abogados, procuradores, peritos, depositarios, tasadores, auxiliares del tribunal y demás gastos que se hayan efectuado con motivo de actuaciones realizadas dentro del proceso. Artículo 47. Oportunidad para el cobro de las costas. La parte acreedora al pago de las costas, cualquiera sea la oportunidad del proceso en que se hubiesen declarado, deberá presentar una liquidación de lo adeudado ante el tribunal de primer o único grado jurisdiccional, acompañando los antecedentes justificativos, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de encontrarse ejecutoriada la sentencia definitiva, por la que hubiera puesto término al juicio, hubiera hecho imposible su continuación. Artículo 48. Procedimiento para el cobro de las costas. Presentada oportunamente la liquidación de lo adeudado por las costas, el tribunal conferiría traslado por 10 días a la parte condenada al pago, resolución que será notificada por cédula. Vencido este plazo, con la contestación o sin ella, el tribunal resolverá la cuestión si considera que no hay necesidad de prueba. En caso contrario, citará a una audiencia de prueba. Contra la resolución del tribunal, procederá a la apelación solo en forma subsidiaria a la reposición, si el monto de las costas superare la suma equivalente a 100 unidades tributarias mensuales. Artículo 49. Beneficiario de las costas. Las costas pertenecerán a la parte a cuyo favor se decretó la condena. Si el abogado las percibiere por cualquier motivo, deberá dar cuenta a su mandante. Artículo 50. Daños y perjuicios. Dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de quedar ejecutoriada la sentencia definitiva o la que hubiere puesto término al juicio hubiera hecho imposible su continuación, la parte vencedora podrá demandar ante el mismo tribunal que conoció el asunto en primer o único grado jurisdiccional la indemnización por los daños y perjuicios que el proceder de mala fe o temerario de su contraparte en el juicio le hubiera ocasionado. La demanda se tramitará conforme al procedimiento sumario y la resolución que en ella recaiga deberá notificarse personalmente a los demandados. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Burgo. Pero una de las consideraciones de ahora no el profesor Romero se refiere, si no me equivoco, al artículo 50, años del juicio. Dentro de los 6 meses siguientes a la pura ley ya. Él dice que esto si se aprueba provocará, para resumirlo, la proliferación innecesaria de juicio. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Que abrir esta norma nos vamos a llenar de juicio contra los abogados que se les puede acreditar esto de daño y perjuicio. Ese es un punto. Y el segundo punto es de una larga consideración del profesor
del profesor Mauricio Tapia, sí, que Mauricio Tapia, que establece lo que más me llamó la atención es que no sabe de qué se está hablando respecto de ese plazo, si es un plazo de prescripción, de caducidad, qué tipo de plazo es esa. Yo la leo como prescripción de 6 meses, no sé cuál es la opinión del Ejecutivo. Diputado Araya. Presidente, en la misma línea el diputado Burgos, estando de acuerdo en general en el texto, el plazo de los 6 meses, ¿a qué responde? Porque también me queda la duda si es un plazo especial de prescripción. ¿Cuál es la razón de 6 meses que no fueran, o que fueran los plazos normales de prescripción? Que podría ser, uno podría pensar en el plazo de 1 año para exigir el cumplimiento de una sentencia. Por eso, es que ¿cuál es la razón de los 6 meses? ¿Algún diputado más? Diputado Calderón. Quisiera pedirle a los profesores una breve explicación del cambio en el régimen de las costas, porque a mí me resulta